el día de hoy con una partecita que nos había quedado un poquito pendiente, que estábamos hablando sobre las herramientas informáticas, que vimos algunos programas a manera general que utilizan las entidades públicas y nos quedó pendiente esa parte sobre la seguridad informática y la protección de datos. Vamos a ver, vamos a culminar esta partecita primero y vamos a empezar primero hablando sobre por qué es importante esta seguridad informática, ¿no? Y también la protección de sus datos, específicamente en los ámbitos administrativos, porque estos van a ser críticos para poder garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible que se puede estar manejando, ¿no? Y también, lógicamente, y cuando hablamos de información sensible, hablamos tanto de datos de los ciudadanos como también de los datos de nuestros servidores públicos. Y es que, por ejemplo, nosotros en la entidad pública estamos manejando información sensible, sí, información confidencial, sí. Y a veces hay un poquito, muchas personas se cuestionan y dicen o dicen, pero esto es un poco contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que todos los puestos de la administración pública, todos tenemos derecho a saberlo, ¿no? Que todos tenemos derecho a hacer seguimientos o lo que consideremos. Y sí, es verdad, todos tenemos derecho a poder ver o evaluar esta documentación, estos procesos, todo ello. Pero también hay información sensible a la que nosotros no podemos tener acceso, no ni siquiera tan fácilmente, sino que no debemos ni tenemos que tener acceso, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente ahorita quiero saber, vamos a ver, si yo de repente quiero ver el historial médico de cada uno de ustedes, ¿ok? De repente, por ese lado, en el sector público, ¿ok? Voy a salud y le digo que les doy su nombre, incluso su número de documento, y les digo que quiero, que me den el historial médico de ustedes. Por ejemplo, salud no podría dármelo, ¿ok? No debería dármelo. ¿Por qué? Porque eso es un dato personal de ustedes, eso es algo muy suyo, que solamente ustedes pueden tener acceso a ello. Entonces, en ese sentido nos habla de cuidar información sensible. Y precisamente, ya que ponemos este ejemplo, vamos a empezar a hablar de nuestra primera normativa, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ok? Y su reglamentación. Esta ley está regida por la ley número 29733, ¿ok? También conocida como la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. ¿Esta ley de qué nos habla? ¿Ok? Esta ley nos va a hablar sobre, bueno, primero que nos va a hablar sobre los derechos, obligaciones relacionados que tenemos con la protección de datos personales en el país, ¿ok? Y que también van a ir dentro del sector público y privado, porque esta ley es una ley que va a aplicar para ambos sectores en el caso en el caso de términos laborales. Aplica para los dos. Ok, empezamos con mi ley de protección de datos personales y vemos, primero, esta ley nos va a dar una serie de principios, normas y una serie de principios y normas para poder guiar el tratamiento de datos personales. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá también vamos a ver dentro de esta ley, vamos a ver los famosos derechos ARCO, que de repente alguna vez hemos podido escuchar, ¿no? De estos derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos, primero, cuando hablamos de los derechos, se refiere a la protección de nuestros datos, ¿no? Y ahí viene el ARCO, A del acceso, R de la rectificación, C de la cancelación y O de la oposición. Me dice que únicamente yo, como individuo, yo tengo derecho a tener acceso a mi información privada, que tengo derecho a poder rectificar mi información privada, que tengo derecho a poder cancelar algún dato de mi información privada y que tengo derecho a manifestar oposición sobre la información que se pueda dar sobre mi información privada. Por eso se conoce como la ley ARCO, que esta ley protege la información de los ciudadanos en general, ¿no? Y ahora, esta ley también, ¿no? Me dice de que esta ley va a requerir siempre mi consentimiento para que alguien pueda acceder a mi información, salvo que sea una excepción legal o una excepción judicial, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que se pueda entender bien esta norma y después vamos a explicar cómo aplicamos esta norma a sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, a ver, ya, a ver, un ejemplo. Lo tenía en la punta de la lengua el ejemplo y se me ha ido. ¿Ok? A ver, permítame un segundito, quiero que ay, se me fue cuál iba a ser nuestro ejemplo. Ah, ya me acordé. Por ejemplo, en mi empresa pública o privada, ¿ok? Solo yo tengo acceso a mis boletas de pago. ¿Ok? Y si va de repente mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija a pedir mis boletas de pago, no se las deben dar, no les pueden dar esta copia de esta boleta. ¿Por qué? Porque esa es una información mía y la ley ARCO. Solo yo puedo autorizar, ¿ok? Acá nuevamente nuestra ley ARCO o nuestros derechos ARCO. Solo yo puedo autorizar el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, sí, pero si viene el Poder Judicial y le ordena a mi empresa que le haga llegar mis últimas boletas de pago, ¿ok? La empresa no me tiene que pedir mi permiso, se lo tiene que dar porque aquí quien pesa es la ley y es directamente la ley lo que se les está pidiendo. Ahora, en las entidades públicas, esta información confidencial sensible sobre los ciudadanos se manejan también a través de sistemas informáticos. Y es por eso que ellos, para poder cumplir con esta ley de protección de datos personales, tienen que reforzar su seguridad informática. Tienen esa necesidad y no solo necesidad, obligación de renovar esa seguridad informática para que la información sensible que ellos manejan no se vea vulnerada. Si es que esta información por A o B se ve vulnerada, se ve atacada por, no lo sé, se ve atacada o de repente por ahí se ve hackeada, ¿no? Eso va a ser responsabilidad de quién? Va a ser responsabilidad de la entidad pública porque no ha previsto tener el tipo de seguridad necesario para cuidar estos datos. También vamos a ver, y que arranca todo esto de nuestra ley de protección de datos personales, las políticas de seguridad, ¿no? Que me dice que las entidades gubernamentales tienen que tener políticas y procedimientos internos que regulen el acceso, uso y manejo de la información sensible. ¿Ok? Por eso hablábamos de la ley ARCO, ¿ok? Que las entidades tienen que tener también estas políticas para poder cuidar el acceso a esta información. La encriptación de datos, ¿no? Que también la entidad pública está en la obligación de sus sistemas informáticos trabajarlos a través de encriptación de datos, que va a ser para proteger esta información. La encriptación de datos es como un candado que ponemos a nivel informático que va a impedir o de repente también va a dificultar que personas ajenas a esta información puedan ingresar a obtenerla. Los firewalls o sistemas de detección de intrusos. ¿Ok? Eso también, ¿no? Desde todas las entidades públicas que trabajan con sus sistemas informáticos también tienen que tener los famosos también antivirus, firewall, sistemas de intrusos que protejan sus redes y sistemas del gobierno. ¿Ok? Y que también monitoreen y, de ser necesario, bloqueen intentos de accesos no autorizados. Así como la entidad pública, vamos a ver que tienen, por ejemplo, sus vigilantes, ¿no? Que están afuera, que están cuidando el orden público, que están en la entrada de sus instituciones, cuidando de que ingresen solo personas autorizadas, ¿no? Y de que ingresen cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, como por ejemplo que al Banco de la Nación, por ejemplo, no puedes entrar con gorra, no puedes entrar con lentes de sol, no puedes entrar hablando con el celular. Ahí los agentes de seguridad, los vigilantes, ellos controlan, te llaman la atención, ¿no? O de ser muy necesario te retiran, porque ellos están encargados de cuidar la seguridad de esa institución. Lo mismo tenemos que tener para nuestras herramientas informáticas, ¿ok? Que en este caso no son vigilantes, sino que son los firewalls o los sistemas de detección de intrusos, no más conocidos como los IDS o los IDS, ¿ok? Ahora, estos IDS, como dijimos, son los vigilantes, ¿no? Ellos están constantemente monitoreando toda la actividad que se realiza dentro de una institución pública, ¿ok? Ellos están monitoreando, de hecho, ¿no? Las computadoras que yo tengo ahí en mi institución pública también están monitoreadas por este IDS. ¿Ok? También están monitoreadas por ellos. ¿Para qué? Para ver que yo estoy haciendo una utilización adecuada, no tanto en cuanto a funciones, sino una utilización adecuada en cuanto a seguridad. Normalmente, si nosotros estamos en una computadora del Estado y de repente empiezo a descargar un hacker, normalmente estos sistemas deberían bloquear todo acceso. Normalmente debería ser así. Las actualizaciones o parches de seguridad.
es que muchas veces nosotros vemos que nos llegan, por ejemplo, notificaciones de que tenemos que actualizar tu aplicación, tenemos que actualizar tu herramienta, tenemos que actualizar tu computadora, y a veces uno dice, ay, qué tedioso, qué pesado tener que actualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que descargar la actualización, hay que instalarla, normalmente nos dice resetea para que vuelva, para que puedas volver a iniciar, y es perder de repente el avance o es cortar el trabajo. A veces para muchos nos resulta un poquito tedioso tener que actualizar o descargar los parches, pero por ejemplo, en este caso, ¿no? Las herramientas que hemos visto, por ejemplo, los ERP, los sistemas de gestión empresariales, ¿qué es lo que hemos visto en esos ERPs? Que son programas, pero son programas que tienen costo. ¿Y por qué tienen un costo? Porque precisamente atrás de ellos hay toda una empresa y toda una administración, incluso podríamos decir, que está trabajando con ellos, que los está revisando, está viendo su eficiencia, está actualizando todo ello, ¿no? Y en cuanto a seguridad, si es que estas empresas, estas empresas gestoras me mandan una actualización y un parche de seguridad, quiere decir de que han encontrado una deficiencia en la seguridad. Quiere decir de que han encontrado algo que no está dando la seguridad necesaria a mi empresa. ¿Ok? Pero algo han encontrado y si están mandando este parche es para poder solucionarlo. ¿Ok? Y si yo no instalo adecuadamente el parche, ¿ok? O simplemente no lo instalo, yo voy a seguir trabajando con ese sistema que tiene esa deficiencia de seguridad y eso me está volviendo mucho más vulnerable para que yo pueda ser víctima de un ataque cibernético. Entonces, en el sector público, no, en el sector público, por eso tenemos precisamente también un área de tecnología, un área de informática, que ellos son los encargados de estar pendientes, que constantemente se estén actualizando, que estemos al día con con estas actualizaciones, parches o también antivirus, firewalls. La capacitación y la concientización, también llevar a cabo capacitaciones para nuestro personal. ¿Para qué? Para poder hablarles sobre las buenas prácticas de seguridad informática, concientizar también sobre amenazas cibernéticas y cuál es el manejo adecuado de la información, empezando de repente, ¿por qué? A ver, empezando por primero, sobre las buenas prácticas de seguridad informáticas, ¿no? Acá también viene sobre lo que podría pasar. De hecho, ¿no? Al que yo atente contra la seguridad informática de una institución pública, no solamente va a ser una falta interna dentro de la empresa, sino que eso va a ser un delito que puedo terminar pagando una multa bastante costosa o incluso puedo terminar con prisión efectiva, dependiendo de la intención, la finalidad que yo tuve. Entonces, siempre hablar eso, ¿no? Sobre las buenas prácticas, la concientización sobre amenazas cibernéticas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, cómo se infectan las computadoras. Se infectan por los puertos USB, porque antes la información manejábamos a través de los puertos USB. No, yo guardaba en mi USB, me iba, luego regresaba, luego ponía de una máquina a otra, y como si fuese una gripe en los dispositivos, también los virus, se transmitían los virus. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tenemos opciones mucho más benévolas que los USBs, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la nube, que la nube no necesito conectar nada y tengo acceso a todo lado. Entonces, también concientizar un poco sobre cómo podemos reducir las posibilidades de amenazas cibernéticas, también evitando ingresar a páginas a páginas web que no estén de repente del todo, aseguradas. De hecho, Google, ¿no? Cuando uno quiere entrar a través de Google, una página que Google desconoce su procedencia o siente que hay algo extraño, te avisa y te dice, ¿no? Esta página no tiene la seguridad o no tiene el estándar de seguridad mínimo, ¿no? Si tú deseas, bajo tu responsabilidad, abres, evitando también abrir estas páginas, ¿no? Y el manejo adecuado de información, nuevamente, la seguridad también va a partir de ello. A mí de nada me va a servir tener a mí de nada me va a servir, como les decía, tener este, tanta seguridad, tantos sistemas informáticos de seguridad, todo ello, si la información sale por mi propia mano. ¿Ok? ¿De qué me sirve que cuide tanto? Supongamos, ¿no? Que tengo una cajita que tengo un diamante. ¿Ok? Y a ese diamante agarro y le pongo sistemas de seguridad, le pongo candados, le pongo llaves, lo cuido, no está muy bien resguardado. ¿De qué me va a servir si al final quien se va a llevar el diamante es la persona que le puso toda esa seguridad? La persona que con llave en mano vino, vio todo y se lo llevó.
Es lo mismo, yo precisamente para qué estoy colocando toda esa seguridad informática para cuidar la información que hay dentro. Pero si el servidor público se salta por encima de toda esa seguridad y él mismo pone en acceso de cualquier persona la información sensible, de nada me sirve. Por eso también capacitarlos a ellos sobre cómo se debe manejar adecuadamente la información, ¿no? Cuál es la ley que nos habla de ello y cuáles son también incluso las posibles consecuencias que podríamos afrontar de seguir, de incumplir con estas normas, ¿no? Y también el acceso restringido. Implementar controles para limitar acceso a de información confidencial, ¿ok? A las personas que no les corresponde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la información confidencial está en una entidad pública. Eso no significa que sea de acceso de todos los que están dentro de la entidad, sino que son determinadas personas, determinado número de trabajadores o determinada área quienes van a tener acceso a ellos. Por eso me dice, si solamente ellos pueden tener acceso a esta información, pues a los demás restríngeles, ¿no? Es decir, cierra la puerta para que no te roben, algo así. ¿Ok? Si tú dejas la puerta abierta, no aseguras nada, ¿no? Por el contrario, si tú cierras tu puerta, aseguras. Y esa es ¿ok? Y esa es la mejor forma, ¿ok? Cierra tu puerta para que no te pase nada. Y por acá, por otro lado, vamos a ver respuestas a incidentes, cómo establece los protocolos de respuesta a incidentes para actuar rápidamente en caso de brechas de seguridad o ataques cibernéticos, ¿no? Que eso también se le puede conocer como los simulacros de seguridad. De hecho, muchas instituciones públicas realizan esto. No podemos decir que todas, porque al menos en varias instituciones públicas de las que he estado, habrán sido solamente 2 las que he visto que hacen estos simulacros. ¿Cómo son? No, por ejemplo, estaba en una municipalidad, estaba trabajando en la computadora precisamente en el sistema, ¿ok? En el sistema que manejaban, que era el SIGO, me acuerdo. Estábamos trabajando ellos y de pronto el SIGO se me colgó. Se me colgó el SIGO, ya no podía funcionar, ¿no? Entonces dije, ay, ¿qué pasa? Me falló, ¿no? Y dije, bueno, voy a cerrar, voy a volver a abrir, me seguía fallando. Le pregunto y ni siquiera pregunté, ¿no? Otro compañero del área pregunta, ¿les está funcionando el SIGO? No, no me está funcionando, a mí tampoco. Uy, ¿qué pasó? Se cayó seguro, ¿no? Se cayó el sistema o algo. Y en ese rato la jefa se comunica con el área de informática para comunicarles de que no nos estaba funcionando el SIGO. Y el área de informática nos dice, ah, perfecto, no le funciona así. Sí, lo que pasa es que ahorita estamos acá en un simulacro de seguridad, ¿no? Y cuando, bueno, ya no le dijimos nada y después subieron, los que habían realizado el simulacro subieron a capacitarnos, no siempre darnos la capacitación y ellos nos habían indicado de que lo que habían hecho era que en esta misma oficina de seguridad, el ingeniero de informática había intentado, a propósito, había intentado infiltrarse a la red de la municipalidad. ¿Ok? Es decir, a propósito, el propio trabajador empezó a hacer todas sus artimañas para poder filtrarse o infiltrarse a la red de seguridad de la municipalidad. ¿Para qué? Para poder medir cómo están por eso decimos simulacro, para poder ver cómo está nuestro acceso de seguridad, ¿no? Y en ese caso, ya cuando llegó de repente a alguna instancia en la que ya iba a poder tener acceso, el sistema inmediatamente detectó la intrusión y se bloqueó, no solo para esa área, sino para toda la municipalidad en general. Nos quedamos sin el sistema. Eso duró no le voy a decir que fue rápido, duró como unos 40 minutos, 50 minutos. Durante ese tiempo no hubo atención o mejor no que hubo atención, pero no se pudo dar información a muchos ciudadanos que tenían alguna consulta porque si es que su consulta estaba en ese sistema, no pudimos darles mayor información. Ese famoso, ¿no? Que van al sector público y les dicen, no hay sistema. Lo mismo tuvimos que hacer, ¿no? No hay sistema, porque verdaderamente no había, porque estaban pasando esas pruebas de seguridad. Y es bueno siempre hacer eso. Y las auditorías y evaluaciones de seguridad, también eso, ¿no? Junto con tener respuestas de incidencias, las auditorías, que son lo que les he explicado, más o menos los simulacros, es lo que nos va a ayudar a tener ya preparadas alguna respuesta
para poder actuar cuando llega ese momento, ¿no? De hecho, como se dice, como deberíamos actuar en el sector público y también sector privado, si es que en algún momento somos víctimas de un ciberataque, ¿ok? Si es que en algún momento nos atacaron, se infiltraron en nuestro sistema, nos hackearon, lo que se debe hacer es inmediatamente cerrar todos los servicios online que podamos estar ofreciendo. ¿Ok? Eso las áreas de informática conocen cómo hacerlo, ¿no? O sea, si de repente yo estoy aceptando pagos en línea, todo eso debo cerrar. ¿Por qué? Para proteger los datos. Seguro, acá está la encriptación. Encriptar, en el caso del sector público, datos privados de mis ciudadanos. Y en el caso del sector privado, de sus clientes, que es encriptar, ¿no? Colocar codificaciones para que no puedan tener acceso a ellos o complicarles el acceso. Que esas son las acciones inmediatas que se deben de tomar, ¿no? Y otra acción inmediata es comunicarnos con la Policía Nacional de Informática, ¿ok? Con el Departamento de la Policía, con la Policía, con el Departamento de Informática, que ellos son los expertos, los cuales ellos se apersonan a tu entidad, a tu empresa donde estés físicamente, para de ahí poder identificar de dónde salió el ataque, de quién surgió, ¿ok? Y poder iniciar las acciones legales. ¿Es necesario llamar a la policía? Sí, porque junto con ellos tú tienes que levantar un acta y una demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora también otro aspecto de seguridad. Por lo general, estos aspectos de seguridad deberían estar bajo algún tipo de seguro o algo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la denuncia, tú ya estás indicando de que desde ese momento en el que tú notificaste y pusiste la denuncia, ¿ok? Te va, no desligar, pero de alguna forma ya van a estar advertidos de que si en ese momento hay ataque a los ciudadanos, si en ese momento hay filtración de información personal de alguien, ok, ya vamos a poder saber que no va a ser responsabilidad de la entidad, sino que estamos siendo víctimas de estos ataques. Entonces, por eso siempre es necesario también mantener contacto directo con la autoridad. Y ahora vamos a ver nuestro último tema. Y nuestro último tema, de hecho, acá está. Nuestro quinto y último tema va a hablar sobre la ética y valores en la administración pública. Un poco también de la mano con lo que hemos estado viendo de lo que ha sido la seguridad y de la seguridad interna de las entidades públicas. ¿Y de qué tenemos que dominar de esta ética de la administración pública? Uno, los principios éticos y valores en la función pública. 2. Códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo. Y 3. La prevención de conflictos de intereses y buenas prácticas en la gestión pública. Y para ello vamos a arrancar primero viendo nuestra ley del Código de Ética de la Función Pública, porque como repito, esta ley tiene que... Esta ley, todo lo que vamos a ver ahora está en base a la ley. ¿Ok? Les dije que esa es una de las diferencias más claras que hay entre un asistente administrativo del sector público y del sector privado, que del sector privado todavía tiene un poquito de libertad para moverse, todavía tiene un poquito de disposición. En el sector público no. Nos basamos todo de acuerdo a leyes y ahí viene la importancia de dominar esta ley. Mi ley del Código de Ética, ¿ok? Es un documento que regula la conducta de los funcionarios y servidores públicos, que establece tres puntos: principios, deberes y valores. Los principios, los deberes y los valores que tienen que cumplir nuestros servidores y funcionarios públicos. Y aquí vamos a analizar capítulo por capítulo de nuestra ley, que no es tan larga, ¿ok? No es tan larga, así que vamos a poder hacerlo tranquilamente. Y vamos a empezar a analizar desde el capítulo 1, que nos habla de la función pública. ¿Ok? ¿De qué nos habla o de qué empieza a hablarnos este capítulo 1? Este capítulo 1 de la función pública nos empieza a hablar primero del ámbito de aplicación. ¿Ok? Que nos dice que todos los principios, deberes, prohibiciones éticas que se establecen en nuestra ley de código de ética rigen para todos los servidores públicos de las entidades de la administración pública. Es decir, para todas las entidades, las entidades de administración pública y todos los servidores que laboran dentro de esta entidad. ¿Ok? Y para eso nos dice que la presente ley entenderá por entidad o entidades de la administración pública, ¿ok? A toda institución que otorgue servicios a los ciudadanos en representación del Estado. Mi segundo artículo de la función pública
me habla precisamente de la función pública, ¿ok? ¿De qué nos habla un poco esta función pública? Me dice, ¿no? Que para este código se entiende por función pública toda actividad temporal, permanente, remunerada, ¿ok? Que se realiza que realiza una persona o a nombre de la entidad, o a nombre de una entidad de administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Es decir, ok, vamos a ver. Uno, me dice, actividad temporal. Si yo estoy contratado en el sector público por recibo por honorarios, ok, si estoy contratado por los CAS, los contratos administrativos de personal, que son contrataciones temporales, me rijo bajo esta ley. Es decir, esta ley aplica para mí. Si soy un trabajador permanente del sector público, es decir, estoy en el decreto legislativo 276, contratado y nombrado, también esta ley va a aplicar sobre mí. Si soy una persona que está siendo remunerada a través del sector público, por ejemplo, soy, como mencioné hace un momento, recibo por honorarios, ¿ok? De repente soy un regidor, ¿ok? Soy un personal de confianza, de repente soy un auditor externo que han contratado, pero que estoy recibiendo un pago, una remuneración o de repente por ahí algo honorario por parte de la institución pública, esta ley aplica sobre mí. Si soy practicante del sector público, ¿ok? De repente soy practicante, recién estoy iniciando mis prácticas, ¿ok? Pero estoy recibiendo un pago por estas prácticas, también me aplica esta ley. Es decir, todos los que están dentro de áreas de servicio público van a tener que aplicar a ellos. Y lógicamente el asistente administrativo, que es el asistente que es un trabajador dentro del sector público, un servidor público, también va a aplicar para ello. Mi tercer artículo de la función pública me dice fines de la función pública, que me habla de que, la finalidad la finalidad de la función pública es el servicio a la nación. Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el principal objetivo que tienen todas las instituciones públicas? ¿Ok? ¿Cuál es? Servir a su nación. Es decir, servir a sus ciudadanos, servir desde conformidad con lo dispuesto que está en la Constitución política. ¿Ok? Y obteniendo mayores niveles de eficiencia y lograr una mayor satisfacción con nuestros usuarios o con nuestra ciudadanía. Y también nos habla de priorizar y optimizar los recursos públicos que nosotros tenemos. Ok, estos son nuestros ámbitos de la función pública. Ay, me faltó uno, el servidor público. ¿A quién vamos a denominar o qué entendemos cuando mencionamos servidor público? Ok, para efectos de nuestro código, se va a considerar como servidor público a todo funcionario, empleado, ok, a todo funcionario, servidor o empleado que se encuentre laborando dentro de la administración pública, en cualquier nivel jerárquico, ¿ok? En cualquier nivel jerárquico, no importa que sea jefe, no importa que sea gerente, no importa que sea staff, ¿ok? En el nivel jerárquico en el que se encuentre se le va a denominar servidor público, ya sea nombrado, contratado, designado, de confianza o que desempeñe tareas, actividades, como los practicantes, por ejemplo, todos ellos se les considera servidores públicos. ¿Ok? Y para ello vamos a ver, por acá que me parece que teníamos, acá está. Perdón, acá está. Listo. Y se me olvidaba una partecita de acá. Acá hay algo, no se me olvidó, sino que es importante mencionarlo también, ¿no? Hablamos de la interpretación y consultas. ¿Ok? ¿Quién se encarga de interpretar? ¿No? Primero, ¿quién se ha encargado de elaborar este código de ética, esta ley de código de ética? La presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ok? Esta presidencia del Consejo de Ministros, más conocida como la PCM, es la entidad encargada de dictar normas interpretativas y aclaratorias de este código, ¿no? Y, por ejemplo, en caso surja alguna duda dentro de mi entidad sobre este código, ¿ok? De repente yo leo alguna prohibición, ¿ok? Y yo siento, yo digo que uno de mis trabajadores ha caído en esa prohibición, ¿no? Ha cometido esa prohibición, ¿no? Y mi servidor público me dice no. Y de repente haciendo un análisis de la prohibición que dice en el código de ética,
Yo de repente como auditor tengo razón, ha caído, pero también el trabajador tiene razón y no ha caído del todo, porque a veces las normas son un poquito ambiguas. Ahí, por ejemplo, que a quién tendríamos que consultar, ¿no? ¿Quién tendría que decirnos cuál es la interpretación correcta de esta norma? Directamente solicitar esta consulta a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? A través de su página web, a través de su página de mesa de partes. Ellos van a ser los encargados de aclarar cualquier duda o consulta que pueda haber, porque ellos son los elaboradores de esta, de este, de esta ley de código de ética. Y para ello vamos a empezar a ver ahora nuestro capítulo 2, que nos va a hablar de los principios y deberes éticos del servidor público, empezando por los principios de la función pública. Estos principios, ¿ok? Están dentro del código. De hecho, les voy a pasar el código, ¿ok? Les había dejado también un enlace ahí, pero igual por acá también se los voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo y puedan verlo. No es tan largo el código, ¿ok? Es cortito. Vamos a ver, nos habla primero de los principios y deberes, ¿ok? Y nos dice que cuando habla de los principios de la función pública, el servidor público está en la obligación, ¿ok? El servidor público está en la obligación, ¿ok? De actuar de acuerdo a estos principios. Uno, el respeto. Me dice que yo como asistente, como servidor público, tengo que adecuar mi conducta hacia el respeto, pero primero que nada, ¿a quién tengo que respetar? A la Constitución y las leyes, garantizando que todas las fases, procesos, toma de decisiones, procedimientos que yo realice, respete lo que dice mi Constitución, ¿no? Que es respeto a los derechos, es respetar los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Si yo respeto mi Constitución y mis leyes, estoy respetando todo lo demás. Por ejemplo, de repente alguien puede decir, ¿y no hay respeto a mis compañeros de trabajo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución dice claramente que tú tienes que respetar a la otra persona. Entonces, si yo respeto la Constitución, también voy a respetar cada uno de los acápites que pueda haber dentro de ellas. Así que lo primero que me va a pedir esto va a ser, respeta la Constitución, respeta las leyes. ¿Ok? Segundo, me va a hablar de la probidad. ¿Qué es la probidad? La probidad es actuar con rectitud, honradez y honestidad, ¿ok? Que procures satisfacer a todos tus ciudadanos en general, ¿ok? Pero que también, que al momento en el que tú logres esa satisfacción del interés general que puede tener tu ciudadanía, ¿ok? O en general, deseches todo provecho o ventaja personal que puedas sacar, ¿ok? Eso es lo que nos dice la probidad. Sé recto, sé honrado, sé honesto, ¿ok? Está bien. Tú puedes tener intereses estando dentro de la entidad pública, perfecto, ¿ok? Pero, como todos en realidad, ¿ok? Pero de esos intereses, quédate con los intereses generales, los intereses que te pueden servir como trabajador, crecimiento personal, y desecha tus intereses particulares, porque eso no va dentro del código de ética, ¿ok? Eso es lo que nos indica nuestro principio de probidad. Ahora vamos con otro que es de la eficiencia, que nos dice, brinda calidad en cada una de las funciones a tu cargo y procura obtener una capacitación sólida y permanente. Es decir, me dice que a través de la eficiencia es lograr el objetivo, la eficiencia es realizar procesos adecuados. Entonces, prácticamente la eficiencia acá me dice, haz todas tus tareas, tus procedimientos de la mejor manera y procura siempre estar capacitándote para que sigas teniendo conocimientos y puedas seguir laborando de la mejor manera. La eficiencia nos invita a hacer procesos limpios, procesos claros. De la idoneidad. La idoneidad es entendida como una aptitud técnica, legal y moral. ¿Ok? Es condición esencial para el acceso y ejercicio a la función pública. Me dice que el servidor debe proponer una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente por el debido cumplimiento de sus funciones. La idoneidad nos invita, la idoneidad nos invita a que nosotros siempre estemos en
capacitación constante. Idoneidad, como acá lo dice, significa capacidad, significa aptitud. Es decir, una persona con idoneidad es una persona que tiene conocimientos, que tiene capacitación, ¿ok? Que tiene, incluso podríamos decir, hasta habilidades. ¿Ok? O también, o hasta inteligencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, la idoneidad me invita a eso. Este principio de idoneidad me dice, siempre capacítate, siempre estate al día con la información, ¿ok? Siempre, siempre tienes que estar, siempre tienes que estar en una formación sólida acorde a la realidad. Y es obligatorio en el sector público estar capacitándonos constantemente. Claro que sí, porque para eso también está la ley Servir, que la ley Servir te dice, yo no quiero solamente trabajadores, acá yo no quiero solamente servidores públicos, quiero personas que me demuestren, ¿ok? Que a lo largo de su carrera como servidores públicos están capacitando, están llevando cursos. Para el funcionario público es obligatorio llevar capacitaciones, llevar cursos, ¿ok? Muchas veces es la propia entidad pública la que les pone los temas y ellos están en la obligación de poder tener que asistir. Entonces hay que ver eso, la veracidad. Que la veracidad es decir, exprésate con autenticidad, ¿no? Con todos los miembros de tu institución y también con tu ciudadanía y contribuye también al esclarecimiento de hechos de ser necesario. La veracidad nos dice, di la verdad en todo momento. También vamos a ver la lealtad y la obediencia. La lealtad y obediencia, y me dice, ¿no? Primero, actúa con fidelidad y solidaridad, es decir, con lealtad y con obediencia hacia todos los miembros de tu institución. ¿Ok? Hacia todos los miembros de tu institución. Cumple las órdenes que te imparta tu superior inmediato, ¿ok? En la medida también que reúna las formalidades del caso, ¿ok? Y ten por objetivo la realización de actos de servicio que vinculen con las funciones a su cargo. Es decir, la lealtad y obediencia me dice, ¿no? Siéntete leal a tu entidad pública. ¿Ok? Familiarízate con ella, cumple tu trabajo, haz caso a lo que te diga tu jefe inmediato, realiza esas funciones. Lógicamente, siempre y cuando estas indicaciones que te pueda dar sean correctas, ¿no? No es que si tu jefe inmediato te dice, guárdame este dinero que me acabo de robar de acá de la entidad pública, tú lo vas a guardar, no. Sino que siempre, de acuerdo a la formalidad, trata de hacer eso, ¿ok? Y también nos dice, la justicia y la equidad. No, que también nos dice que hay que tener disposición para el cumplimiento de funciones otorgado a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Sé justo también con las tareas que se te asignan y con las tareas que se te asignan los demás. Y la equidad, sé igualitario, ¿no? Actúa con equidad en relaciones con el Estado, el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Por ejemplo, acá entra mucho lo de justicia y equidad. De repente vienen y me dicen, ¿sabes qué? Tengo que presentar un ciudadano cualquiera, un ciudadano en general. Viene y me dice, me dijeron que presente por acá esta documentación para este trámite. Sí, pásalo por acá. ¿Cuánto dura aproximadamente? 2 meses. Ya, perfecto, gracias. Y luego viene mi amigo, ¿no? Con el que estudié la primaria, la secundaria, y me dice, amigo, tengo que hacer este mismo trámite. ¿Cuánto me dura? No te preocupes, espérame un ratito. Voy, agarro, lo hago firmar, ya está. Eso no es actuar ni con justicia ni con equidad. ¿Ok? Entonces no dice eso, no podemos hacer eso. La lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Nosotros, como funcionarios públicos, le debemos lealtad a nuestra Constitución. Yo le puedo fallar a todo el mundo menos a mi Constitución. Incluso le puedo dar la espalda a mi propia empresa si es que mi empresa está yendo en contra de la Constitución, porque mi verdadera fidelidad, mi verdadera lealtad es con la Constitución y con el Estado de Derecho. Si yo veo, yo soy trabajador, supongamos, de la RENIEC, ¿ok? Y yo veo que mi institución está vendiendo DNIs falsos, ¿ok? Está usurpando de repente, identidades, está vendiendo registros de ciudadanos a entidades privadas. Ok, si yo veo que mi entidad está haciendo eso y está siendo consentido, yo digo, a ver, ¿a quién tengo que rendir? ¿A quién tiene que ir mi fidelidad? ¿A mi empresa o a mi Estado de Derecho? A mi Estado de Derecho. Así que le daré la espalda a mi empresa y haré lo correcto, que será en este caso demandar a mi propia empresa, porque mi verdadera fidelidad está con la Constitución y el Estado de Derecho, ¿no? Y
Y estos son nuestros principios, ¿ok? Estos son nuestros principios que nosotros debemos dominar. Estos principios, lo repetimos, no son principios sugeridos, no son principios que deberíamos tener, no son principios que sería adecuado, que sería lo mejor, no. Son principios que obligatoriamente debemos tener y cumplir, porque lo dice la ley. Si la ley te dice, no hagas esto, tú no lo haces, porque si quiebras una ley, cometes un delito. Lo mismo acá, esta es una ley. La ley me dice, haz esto. Si eres funcionario público, tienes que tener esto. Si tú no lo tienes, estás cometiendo un delito, ¿ok? Esto es de manera obligatoria. Y así como tenemos principios, también tenemos deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Que el servidor público va a tener los siguientes deberes. Un deber, la neutralidad, ¿ok? Que hace un momento lo explicamos a través también de la justicia y equidad. Tienes que actuar con total imparcialidad, ¿ok? Ya sea política, económica, amical, personal o de cualquier otra índole, ¿ok? Cualquier otra índole en el desempeño de tus funciones, demostrando siempre una completa independencia a querer estar vinculado con personas, partidos políticos o instituciones, porque yo de repente puedo ser partidaria del APRA, supongamos, ¿ok? Yo soy partidaria del APRA, muy bien, y soy servidor público. ¿Ok? Yo no puedo agarrar e ir como servidor público con mi apología política del APRA, de repente colocar letreros del APRA, todo ello, no puedo hacer eso. ¿Ok? O tampoco puedo, como lo mencionamos también, dar preferencias a dar preferencias de repente a algunas instituciones con las que tenemos acuerdos, por lo bajo, no podemos. La neutralidad me dice, tú eres servidor público y no te vendes a nadie, no perteneces a nadie. Y si quieres pertenecer a alguien, ya te hemos dicho, tú vas a pertenecer a tu constitución y a tu estado de derecho. Si quieres tener pertenencia, es ahí, a tu constitución y a tu estado de derecho. Segundo, me habla de la transparencia, que con ustedes hemos visto bastante ese tema de la transparencia a través de, por ejemplo, la transparencia de documentación, por ejemplo, transparencia activa, transparencia pasiva. Y acá cuando nos habla de este deber de transparencia, nos dice que se tienen que ejecutar los actos de servicio de manera transparente. Ello implica que dichos actos tienen un principio de carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona, sea natural o sea jurídica. Y nuestra función como servidor público es brindar y facilitar esa información real, o sea, fidedigna, completa y en el tiempo oportuno. ¿Ok? Es decir, todos los procesos que nosotros realizamos dentro de la institución pública tienen que ser de carácter público, es decir, tienen que ser de conocimiento de toda la ciudadanía. Y toda la ciudadanía va a tener derecho a acceder a esa información y yo como servidor público no se las puedo negar, todo lo contrario. Tengo que facilitarles la información más clara, más real y también lo más rápido que pueda. Otro deber que nosotros también tenemos va a ser la discreción. ¿A qué nos referimos con la discreción? Debes guardar reserva con respecto a hechos o información de los cuales, de los que se tenga conocimiento con motivo o con carácter confidencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así como siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre transparencia y la discreción? Que haya información como, por ejemplo, datos públicos del servidor, de los ciudadanos, que se guarda con confidencialidad, que no pueden salir. ¿Ok? Y acá me dice, ¿no? Que es un deber y una responsabilidad del servidor público cuidar estos documentos y hacer cumplir las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública. ¿Ok? Tenemos, de hecho, acá dos normas. Tenemos una, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia de Información Pública. Son dos leyes, ¿ok? Que nos ayudan, que nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado sobre qué documentos son de transparencia y qué documentos son de discreción. Por ejemplo, yo no podría agarrar y de repente, supongamos yo tengo una empresa de repente, ya creé mi nueva empresa
y quiero tener una base de datos, ¿ok? Una base de datos de las personas con las que tengo, en general, de la mayoría de población que tengo. ¿Para qué? Para poder enviarles publicidad, para poder enviarles nexos, todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Yo con malas intenciones, quienes tienen acceso a toda la información privada son las entidades públicas. Entonces, podría descargar esa información y llevármela, ¿ok? O venderla para alguien. Ahí estaría rompiendo varios deberes éticos y uno de ellos sería la discreción. El ejercicio adecuado del cargo, que con motivo en ocasión del ejercicio de funciones, el servidor público no debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra servidores públicos u otras personas. Por ejemplo, yo soy servidor público, ¿ok? Y de pronto viene la persona con la que toda una vida nos hemos llevado mal. ¿Ok? La persona con la que toda una vida hemos tenido problemas, siempre hemos estado en discusiones, siempre hemos estado como perro y gato de repente, ¿no? Y llega esa persona y me toca a mí llevar un cargo sobre esa persona, me toca a mí llevar un proceso sobre esa persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice mi ética? ¿Qué me dice mi código de ética? Me dice, no tomes represalias contra esa persona. ¿Ok? De repente ganas de complicar, ganas de sabotear su proceso me van a sobrar, pero mi ética me dice, no lo hagas, porque tú tienes que ejercer tu cargo adecuadamente. Tú, Vania persona, tú, Carlos persona, tú, María como persona, tienen problemas con ese ciudadano. Pero tú, Vania servidor público, Carlos servidor público, María servidor pública, tú no tienes nada en contra de ese ciudadano, ni a favor ni en contra. Ahí viene nuestro principio de neutralidad, aunque o nuestro deber de neutralidad, ni a favor ni en contra, así que tú lo atiendes como a cualquier otro servidor público, ¿ok? Como a cualquier otro usuario, como a cualquier otro ciudadano. No puedes tomar represalias y eso es lo más difícil que se va a tomar dentro de las instituciones públicas, que a veces tenemos que trabajar mano a mano con personas que en el pasado hemos tenido bastantes problemas, tenemos que tener cuidado. También hablamos del uso el uso adecuado de los bienes del Estado. Los bienes del Estado son todos aquellos materiales, instrumentos, recursos que ha adquirido el Estado precisamente para poder automatizar, optimizar o poder realizar los servicios que sus usuarios están requiriendo. ¿Ok? Para eso el Estado ha adquirido estos bienes, estas herramientas. Ahora, ¿cuál es mi deber como servidor público? ¿Ok? Es utilizar las herramientas que se me han sido asignadas de manera, uno, racional. Dos, evitando el abuso, el derroche y el desaprovechamiento de estos recursos. ¿Ok? Es decir, tengo que utilizar los recursos de la manera más responsable y de optimizar al máximo lo que pueda. Por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Las entidades públicas te ponen hojas bond, te ponen papel de escritorio para que tú puedas trabajar, ¿ok? Y no te limitan, no es que van a agarrar y te van a decir, te voy a dar 500 hojas al mes y tú tienes que hacer alcanzar. No, si te faltó vas y pides más, ¿ok? Eso es, por ejemplo, eso es un bien del sector público. Más que un bien, son materiales que proporcionan. ¿Qué es lo que me dice? Utilízalo adecuadamente, de manera racional, ¿ok? También de manera coherente, no desaproveches este material, no agarres y imprimas de repente si no es necesario o malgastes hojas, ¿no? No, ¿por qué? Porque al final de cabo esto no es tuyo. Y eso es lo que el servidor público tiene que entender. No estás trabajando con algo propio, estás trabajando con algo que es de todos. Y lo ajeno se cuida también. Tenemos que cuidar lo ajeno. Entonces, por ejemplo, yo no podría agarrar y 500 hojas, agarrar y llevármelas para mi casa. O de repente tengo que imprimir mi tesis, ¿no? En la calle, ¿cuánto me va a salir la impresión? Como 30 soles. Ay, pero acá tengo pues la impresora del Estado. ¿Ok? O acá tengo la impresora de la oficina o la fotocopiadora de la oficina. Aquí yo no gasto en tinta, no gasto en materiales y no gasto en papel porque lo tengo todo acá. Voy a empezar a hacer eso. Es decir, en contra de la ética, ¿no? Y nos dice que no debemos emplear o permitir que otros empleen bienes del Estado para algún fin particular o propósitos que no sean para los cuales han sido destinados. Por ejemplo, ¿no? Yo no podría, es algo que se ha visto mucho.
se ha visto mucho esto, ¿no? Por lo general a las autoridades de la función pública les asignan movilidades. Por protección, por seguridad y también por facilitación de movimiento, les brindan movilidades. Pero muchas veces, ¿qué han hecho esas autoridades? Le han dicho al chofer de su movilidad, listo, me recoges de mi casa y me llevas al trabajo. Muy bien, es lo que corresponde. Eso es parte de los servicios que tiene que dar la movilidad, el traslado de la autoridad. ¿Ok? Desde su casa al trabajo, del trabajo a la oficina, de la oficina a este evento, a otro evento, esta inauguración, a esto, a esta reunión, de ahí a mi casa otra vez, ¿ok? Eso es parte del transporte. Pero muchas veces, ¿qué hace la autoridad? Dice, listo, me dejas acá. Ya, ahora corre, recoge por favor a mi hijita, que ya va a entrar al colegio, pero rápido. Ya vas y la dejas en el colegio, listo. Y ahí vemos los carros del Estado que están yendo y recogiendo a los hijos, a los esposos, las esposas de las autoridades, ¿no? A veces vemos los carros del Estado esperando afuera del mercado, porque adentro está el esposo o la esposa de la autoridad haciendo su mercado, ¿no? Entonces, y que lo tienen que llevar. Entonces, eso, por ejemplo, es hacer un uso inadecuado de los bienes del Estado, ¿ok? O también nos dice, ¿no? O utilizar los bienes con algún propósito para los cuales no han sido destinados, ¿no? O para los cuales no han sido hechos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, ya, supongamos, ¿no? Un monumento histórico, ¿ok? Un monumento histórico. ¿Este monumento histórico va a ser parte del sector público? Claro que sí, ¿ok? Este monumento histórico va a formar parte del sector público. Ahora, y va a ser considerado como un bien, un recurso o un material, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero ya va a ser parte del sector público. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, pensemos en algún Machu Picchu, ¿ok? Pensemos en Machu Picchu. Machu Picchu está bajo la protección, bajo la regulación y la legislación del sector público, ¿ok? Las ruinas de Machu Picchu. ¿Cuál es el propósito de estas ruinas? Ser una zona turística, ser una zona de respeto, ¿ok? Es una maravilla mundial, ¿no? Por lo tanto, también está bajo regulaciones internacionales, ¿no? Y ser también, del ser cuidadosos, ¿no? Pero eso está hecho ¿para qué? Exclusivamente para cultura, ¿no? Para que tú vayas, conozcas, te culturices, informes. ¿Qué pasaría? ¿Ok? Y ya han habido problemas antes, ¿ah? ¿Qué pasaría si es que yo, como Estado, agarro y permito que de repente un partido político vaya y haga un meeting ahí en Machu Picchu? ¿Ok? Estaría haciendo un uso inadecuado. ¿Por qué? Porque no ha sido creado para ello. ¿Ok? Y en el pasado se han hecho muchas veces eso, porque hemos visto, por ejemplo, videoclips videoclips de canciones que han grabado en Machu Picchu. ¿Ok? Y que actualmente está completamente prohibido. Hay una canción de Gloria Estefan, que por ejemplo, esa canción de Gloria Estefan se la permitieron en eso entonces, ¿no? Que se llama Hoy. ¿Por qué? Porque era una canción que había sido escrito por un compositor peruano, Gianmarco, y que esa canción hablaba o cantaba directamente al Perú, ¿no? Pero ¿cuál fue la condición que le pusieron a esta cantante Gloria Estefan, ¿no? Que su video no tenía que ser de repente de una pareja de enamorados que viajan a Machu Picchu y que se besan y esto y el otro, no. Ellos le pusieron, tu videoclip tiene que tener bastante significado cultural, ¿ok? Y si ustedes, los invito, ¿no? Que puedan ver ese video de hoy, si es que no es antiguísimo, pero los invito a que puedan ver ese video de hoy, ¿no? Que nos grafica bastante cultura, bastante folclore en su videoclip, ¿no? Y otros grupos más que les han permitido. Pero actualmente está completamente prohibido. ¿Por qué? Porque ya está más regulado, ¿no? Incluso hay turistas que van a hacer turismo, o sea, turistas que van a hacer turismo, ¿no? A Machu Picchu, y quieren hacer estos bailes justo justo en la parte donde las personas más se toman fotos, ¿no? Hay una parte en la que todos llegan ahí, todos quieren su fotito. Y hay algunos chicos que van, señores, personas que van y quieren hacer ahí, en esa partecita, algún baile, como los que vemos en TikTok, ¿no? Que se les llama las tendencias o los trends. Algún baile o algo, ¿no? Como para ponerse de moda, inmediatamente los retiran. No es que los votan, sino que les dicen, no puedes hacer eso, por favor, detente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Machu Picchu no puede, Machu Picchu, su finalidad no es para ello, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo tenemos que cuidar los bienes, recursos, materiales que tenemos dentro de nuestra institución pública, el uso adecuado de todos los bienes, recursos que tiene el Estado, ¿ok? La responsabilidad.
Todo servidor público tiene que desarrollar sus funciones a cabalidad y de forma integral. Es decir, haz tu trabajo. ¿Ok? Dentro del sector público, lo que se te encomiende, hazlo, cumple con tu trabajo. La responsabilidad no es una opción, es tu obligación. Y más allá de obligación, ahora estás mucho más comprometido a ser responsable porque ahora también es una ley. Y ya sabes que si tú no eres responsable en tu trabajo dentro del sector público, en tu trabajo como servidor público, estás yendo en contra de una ley. ¿Ok? Y acá, a ver, y acá nos dice, ¿no? Acá hay una cápita en nuestra norma que nos dice de que, por ejemplo, hay casos extraordinarios en los que el servidor público va a poder realizar tareas que de repente por su naturaleza o por su modalidad no van a ser estrictamente acordes al cargo que tienen, ¿ok? Y van a poder hacerlas siempre y cuando resulte muy necesario, ¿ok? Muy necesario. ¿Ok? Para poder superar o neutralizar o mitigar alguna dificultad que estos puedan estar enfrentando, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestro sector público, por ejemplo, nuestro sector público, en la parte en la que nos dicen de los bienes, ¿no? Por ejemplo, nos dice de las hojas bond, nos dice no utiliza para lo que es, para el trabajo, para el sector público, ¿no? Pero acá también el código de ética nos dice, si tú tienes una dificultad, ¿ok? Tienes en ese momento un caso, ¿no? Y necesitas solucionarlo ya, ¿ok? O necesitas tenerlo ya o de alguna manera te está causando mucho conflicto y algún bien del sector público te puede ayudar a solucionar eso de manera, lógicamente, de manera de repente muy necesaria o muy extraordinaria, se te puede permitir hacer el uso, ¿no? Pero lógicamente no significa que yo pueda decir, tengo la fiesta de mi sobrino, nos han cancelado el local, estamos preocupados, y le voy a decir, use el local social, no. ¿Ok? Sino que van a ser de manera muy extraordinaria, como supongamos, tengo, no lo sé, a ver, tengo una reunión que no es de mi trabajo, es de otro lado, y no imprimí el material que necesitaba. Ahí me dice, puedes hacer uso, pero de uso racional, ¿ok? No significa que vaya a estar imprimiendo todo, ¿no? De repente, no lo sé, acá de repente dentro del sector, dentro de la oficina tenemos vamos a suponer, a ver, algo que se utilice dentro de las oficinas, a ver, el mouse, ¿ok? Tengo un mouse acá dentro de mi oficina y yo tengo que hacer trabajo adicional en mi casa de repente y mi mouse se malogró, ¿ok? Mi mouse se malogró. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dice de manera extraordinaria, ¿ok? Y si es muy necesario, ¿qué puedo hacer? Me puedo llevar el mouse, siempre informando, ¿ok? Siempre informando. Cuando sale un objeto, tiene que salir con autorización, con la codificación, con todo. Y devolverlo apenas yo solucione mi problema, ¿ok? O de repente me olvidé de hacer una tarea. Soy estudiante y no hice una tarea. ¿Ok? Entonces digo, ya me tengo que ir. Supongamos, terminó mi hora laboral, pero no he hecho mi tarea. Si voy hasta mi casa y me pongo a hacer la tarea y de ahí salgo, no voy a alcanzar. Acá tengo una computadora, tengo internet. ¿Puedo hacer uso? Sí, puedo en ese rato ponerme a hacer mi tarea, siempre y cuando no afecte a las horas laborales, ¿no? Las horas en las que yo no es hora de hacer tareas, sino que es hora de trabajar, ¿ok? Entonces son algunas excepciones que nos puede dar. Nos dice claramente, ¿no? De manera, de manera muy excepcional, ¿ok? De manera muy excepcional. Ahora, vamos con nuestro capítulo 3, que ya acá hemos ido hablando de los deberes de la función pública, ¿ok? Ahora vamos a hablar de nuestras prohibiciones. Hemos visto primero los principios, ¿ok? Que es lo que tenemos, que son estos valores, habilidades con los que tenemos que actuar. Hemos visto nuestros deberes, que son nuestras funciones obligatorias. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos prohibido dentro del sector público, ¿ok? Recuerden que esto aplica para todos, esto aplica para todos los servidores públicos y como asistentes administrativos tenemos que conocer esto para no cometer errores en nuestro servicio público. Y vamos a empezar. ¿Qué está prohibido en el servicio público? 1, mantener conflictos de intereses.
¿A qué se refiere, no? A mantener de repente alguna relación o aceptar de repente alguna situación en la cual mis intereses personales y mis intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan estar comprometidos entre ellos. Es decir, para que quede un poco más claro, ¿ok? De repente, a ver, yo salí como alcaldesa de mi distrito, ¿ok? Listo, yo soy alcalde de mi distrito, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? Y tengo mi empresa. Muy aparte de ser alcalde, antes de eso, yo tenía una empresa constructora, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? Separa tus conflictos de intereses. Que de repente esta municipalidad más adelante va a necesitar contratar empresas constructoras para realizar sus obras, ¿ok? Ahí, ¿qué me dice el conflicto de intereses? Tú eres alcaldesa, ¿ok? Tu función pública es regir a esta municipalidad. Enfócate en eso. No pienses en tus intereses personales, no pienses en, uy, acá es buena la ganancia y yo tengo mi constructora, o sería bueno meter a mi constructora acá, mi constructora podría hacerlo. No, porque en ese rato tú ya no eres parte de esta constructora, tú eres alcalde. Entonces, enfócate en eso. Eso está prohibido, mantener intereses de conflicto. Está prohibido que yo quiera que mis intereses personales se vean de alguna manera beneficiados por el cargo público que estoy ejerciendo. 2, obtener ventajas indebidas, ¿ok? De hecho, esto no solamente es una prohibición, esto es corrupción, ¿ok? 2, ¿de qué nos habla? ¿No? Obtener o querer obtener beneficios o ventajas que no me corresponden, ya sea para mí o para otros, mediante el uso de mi cargo, de autoridad o la influencia que yo pueda tener. Básicamente, nuevamente, yo soy alcaldesa, ¿ok? Así como yo no puedo pretender tener una ventaja para mí, tampoco podré decirle a mis conocidos, a mis amigos, ven a trabajar conmigo, contrata a esta persona, métete acá, o de repente decir, aló, estoy hablando con la empresa tal, hacen esto muchas veces los servidores públicos que tienen sobre todo alto rango, ¿no? Llaman a una entidad privada conocida, una entidad privada establecida. Aló, estás hablando con el alcalde tal, te estoy mandando a mi sobrinita, es mi recomendada para que empiece a trabajar ahí. ¿Ok? No puedo hacer eso. Mi cargo público, la autoridad que yo tengo, no puedo utilizarla para beneficiar ni a mí ni a otras personas, ¿ok? O beneficios indebidos, más que todo, ¿ok? Sobre todo ellos, beneficios indebidos. Realizar actividades de proselitismo político, ¿ok? Hacer utilización ya sea de las funciones o la infraestructura o los bienes o los recursos públicos para que esté a favor de un partido político o de organizaciones políticas o de candidatos. Por ejemplo, supongamos que hay un candidato a la presidencia, un candidato que va por, no sé, marca el celular para que él salga, ¿no? Yo no podría agarrar y dentro de mi institución pública pegar por todos lados carteles del celular. O yo no podría decirle a este partido político, ¿sabes qué? Yo soy alcalde de esta ciudad, vente acá para que hagas tu meeting y yo te voy a dar el local social de la municipalidad. ¿Ok? Agarra el local social y haz ahí tu meeting. No puedo. ¿Ok? El proselitismo político, ¿qué es proselitismo político? La incentivación política, ¿no? O de repente querer meter la política por los ojos a una persona está totalmente prohibida para los servidores públicos. ¿Ok? Está prohibida para los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones. Ojo, si yo soy servidor público y quiero pertenecer a un partido político, estoy totalmente en mi derecho porque también para eso existe la libertad política. ¿Ok? Pero durante durante el desarrollo de mis funciones, acuérdense, mi deber, la neutralidad. No puedo pertenecer a ningún partido político mientras ejerza mis funciones. Mis 8 horas de trabajo no pertenezco a nadie. Después de ello, puedo pertenecer al partido que yo guste. Hacer un mal uso de la información privilegiada, es decir, sacar información a una entidad para que de repente, para poder, dar a otra entidad de repente para un uso impropio de dicha información, para intereses que no son correctos, ¿no? Y por último, nuestra última prohibición, presionar, amenazar y o acosar, ¿ok? Que nos habla de que está prohibido ejercer presiones, amenazas
o incluso acoso sexual contra otros servidores públicos, subordinados o cualquier otro ciudadano o usuario de la institución, ¿ok? Está prohibido que yo haga cualquier acto o actividad que pueda afectar la dignidad de otra persona o también inducir a la realización de esos actos, es decir, motivar a otra persona a que haga eso, ¿ok? Está completamente prohibido, ¿ok? Eso está prohibido dentro de dentro de nuestro código de ética. Nuestros servidores públicos prohíben todo ello, ¿ok? Ahora vamos a ver, creo que por acá teníamos, vamos a ver primero algunos incentivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque lógicamente el código de ética también tiene que ir plasmado con los incentivos, la parte motivadora que nos va a empujar a cumplir estos objetivos. Que nos habla de promover una cultura de probidad, transparencia y justicia, establece mecanismos e incentivos, ¿no? Y que eso también ya es un manejo interno de cada institución pública, ¿ok? Difundir el código de ética, ¿ok? Es decir, también si yo quiero que mis servidores públicos conozcan este código, se los tengo que compartir. Si yo soy un servidor público, si yo soy un asistente administrativo y yo conozco este código, tengo que procurar que mi área, recuérdense que yo soy facilitador de mi área, que mi área también tenga conocimiento y también asegurarme que las actividades, lo que realiza mi área esté acorde al cumplimiento de estas, ¿ok? Y desarrollar campañas educativas sobre las sanciones, a explicar a nuestros servidores públicos, a nuestros servidores, cuáles son las posibles sanciones que podemos percibir por parte directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros de no cumplir con este código de ética. Y estas son las sanciones que nos dice: la transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, todo lo que hemos visto, ¿ok? De un código de ética genera una responsabilidad pasible de sanción de acuerdo a ley. Y esta puede ser desde una amonestación, ¿ok? Cómo va a depender también el grado y la normativa que haya hecho una mala utilización de repente, ¿no? Entonces, una amonestación, un llamado de atención verbal, un llamado de atención escrito también puede ser por ese lado, ¿ok? Por otro lado, puede ser una suspensión de trabajo, ¿ok? ¿Qué es la suspensión de trabajo? ¿Ok? Ya es cuando a ti te mandan a tu casa literalmente 1 hasta 3 días, dependiendo también, dependiendo de la falta que has cometido, y lógicamente esos días no se te pagan. Lógicamente esos días no se te van a pagar. ¿Ok? Otro puede ser una multa de hasta 12 UITs. ¿Ok? Recordando a la UIT vigente, actualmente la UIT está 5.150 soles, es decir, dependiendo también de la falta. A partir de acá ya son para faltas mucho más graves, mientras que la amonestación y la suspensión son para faltas de leves a moderadas. A partir de la multa hacia arriba ya son faltas mucho más graves, faltas que ya pueden entrar en corrupción, por ejemplo, ¿no? Que actualmente unas 12 UIT sería aproximadamente 61.000 soles, casi 62.000 soles. Una resolución contractual, ¿ok? ¿Qué es una resolución contractual? Bueno, en términos legales, lo vamos a definir como prácticamente una finalización de tu contrato. ¿Ok? Es decir, que incluso queremos decirlo en palabras más sencillas, te despiden de la institución pública, ¿no? Pero en la institución pública no existe el despido, existe la resolución contractual, que es terminamos, le damos de baja tu contrato antes de que llegue su tiempo. Es decir, retirarte de la institución pública, ¿no? Y la destitución también, o el despido, y incluso esas son una de las más graves ya, ¿no? Y de hecho, ¿no? Para llegar a la resolución contractual o la destitución, ¿ok? Ya son esto mediante instancias judiciales, es decir, aquí ya pasamos a juicio. ¿Ok? Y por último, ya tenemos la última sanción que no le hemos puesto, pero que ya debería ser en casos muy graves, ¿no? Donde no solamente se haya roto el código de ética, sino que se hayan roto otras leyes más, que es la muerte civil, que es que esa persona ya no va a poder ejercer cargos públicos nunca más. Puede trabajar, sí, en el sector privado, pero en el sector público ya no va a poder ejercer ni cargos públicos, ni tener relación directa con algún beneficio público. Es decir, tampoco de repente
tiene ya su empresa constructora, ¿ok? No va a poder licitar para concursos públicos porque él va a tener la muerte civil, a menos que sea una empresa RUT 20. Siempre encuentran salidas, ¿no? Y por aquí vamos a ver vamos a ver nuestros códigos de conducta y responsabilidad del asistente, ¿no? Y que ya todo lo que hemos visto ya ha sido parte de nuestra ley. ¿Ok? Hasta ahí nos habla nuestra ley de código de ética, ¿ok? Ahora, esta ley de código de ética, como se los he mencionado, está elaborada por el presidente del Consejo de Ministros, si no me equivoco, existe desde el año 2000, no me acuerdo, creo que el 2003, ¿ok? Existe desde esa época, lógicamente con todas sus actualizaciones, pero ahí la hemos visto. Y ahora aquí vamos a hablar de las conductas adecuadas que tenemos que tener nosotros. Hablamos primero desde la ética y la legalidad, ¿no? Que ya hemos visto, la ética no solamente hay que cumplirla porque es necesario, porque es bueno, sino también porque es obligatorio, porque la ley me va a exigir. La confidencialidad, el asistente es una persona, el asistente podríamos decir que es como un supuesto de confianza. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un asistente, ¿qué es lo que yo espero de ese asistente? Poder confiar varios aspectos, poder confiar información para su trabajo, para su tratamiento, para su realización. Eso es lo que yo espero de un asistente. ¿Ok? Entonces, lógicamente yo espero que mi asistente también pueda de alguna manera responder o corresponder a claro, corresponder a esta confianza que le doy, ¿no? Y eso va a ser a través de la confidencialidad, la transparencia. No solamente la transparencia se aplica para entregar información de manera transparente, sino también para los trabajos, recursos que yo estoy ejerciendo, y hacerlos de la manera más transparente posible, ¿no? La responsabilidad y rendición de cuentas, ¿no? Lógicamente, responsabilidad, que ya hablé mucho, ser responsable, rendición de cuentas. Muchas veces cuando pensamos rendición de cuentas, pensamos en dinero, ¿no? Que también, si trabajo con dinero, tengo que hacerlo. Pero rendición de cuentas, en el caso del asistente, también va para lo que es rinde cuentas de tu trabajo. ¿Ok? Justifica tu trabajo, si es necesario de ser necesario, si te piden un informe de las labores que estás haciendo, haz tu informe, ¿no? Sin necesidad de que te lo pidan, tú mismo debes justificar el por qué estás, tú mismo debes de justificar, el, el por qué estás realizando eso, ¿ok? Después también trato equitativo, ya hemos dicho, ¿ok? A todos por igual, no puedes dar preferencia a familiares, amigos, los que te caen bien, o lo contrario, ¿no? De repente personas con las que no tienes tratos agradables, personas con las que no te llevas bien, tratar de complicar, no, eso es antiético. Uso adecuado de los recursos, que ya hemos dicho, hay que respetar los recursos del sector público porque no son tuyos, ni siquiera son de la empresa, son de todos los ciudadanos. Y hay que cuidar mucho lo ajeno, como también ya hemos dicho de que hay casos excepcionales, casos muy urgentes en los que si tú necesitas mitigar, ¿no? O neutralizar algún problema que tienes en ese momento, puedes hacer una utilización adecuada y racional, ¿ok? Y el desarrollo profesional, que también hemos visto mediante la idoneidad, que nos invita que en el principio de idoneidad, que nos invita a siempre estar en capacitaciones y actualizaciones constantes. Y acá vamos a ver un pequeño caso práctico para poder ver un poco más esta parte del código de ética, cómo se debe manejar. Y es que nos dice que Carlos es un asistente administrativo en una oficina gubernamental. ¿Ok? Y que Carlos está encargado de otorgar subsidios a familias de escasos recursos para programas de vivienda. Su función principal es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes del subsidio. Es decir, Carlos es un asistente, como nos dice acá, es un asistente administrativo. Una de las funciones que tiene dentro de este sector público, ¿okay? Una de sus funciones va a ser, una de sus funciones va a ser encargarse de otorgar subsidios a familias, es decir, encargarse de la documentación, del manejo de expedientes y documentación para poder otorgar subsidios a familias de escasos recursos, es decir, apoyo económico a estas familias de bajos recursos. Así que Carlos tiene una gran responsabilidad en sus manos. Nos dice, caso práctico, sobre ética y legalidad. Carlos tiene acceso a información confidencial de las familias solicitantes. ¿Por qué? Porque les estarán pidiendo seguramente estados económicos, boletas de pago en caso que las tuvieran,
documentos de identidad también, declaraciones juradas, información confidencial sobre esa familia y las familias que estén solicitando. Por lo tanto, Carlos tiene que mantener la confidencialidad de datos, ¿ok? Y tiene que seguir también los procedimientos legales establecidos para el manejo de esta información, que ya hemos visto nosotros que a través de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Que hemos visto que era, si es que nos acordamos, nuestra ley ARCO, ¿no? Nuestros derechos ARCO, que nos hablaban del acceso, o del acceso y todo, ay, no me acuerdo ahorita, del acceso y todo ello, ¿no? Entonces, acá está nuestra ley ARCO, o nuestros derechos ARCOS. Entonces, y que nos habla del acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Entonces, Carlos no puede manipular esta información como él quiera, sino que tiene que seguirse bajo parámetros, responsabilidad y rendición de cuentas. Carlos debe asegurarse de que los expedientes estén completos y sean precisos para evitar errores en el proceso de solicitud. Además, es responsable de mantener un registro actualizado y de todos los documentos. Por eso estamos hablando acá de rendición de cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que tiene que rendir Carlos? Mantener su registro actualizado y preciso de todos los documentos. Carlos tiene que cumplir con su trabajo y demostrar que está haciendo su trabajo. Y el uso adecuado de recursos, porque Carlos está manejando fondos públicos. De los expedientes que él presente, se va a disponer quiénes reciben este subsidio económico y quiénes no. Por lo tanto, él tiene que asegurarse que los que van a recibir estos subsidios económicos realmente les corresponda ser beneficiarios, ¿ok? Y que cumplan con los requisitos establecidos. De él va a depender ello. Seguimos con el caso práctico. Nos dice que un día Carlos recibe un expediente incompleto de una familia, ¿ok? De una familia que está solicitando el subsidio. Y aunque la fecha límite para presentar los documentos está cerca, él sabe que algunos documentos que son esenciales dentro de su expediente no están incluidos. En este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones éticas, ¿ok? Uno, Carlos dirá, puedo aprobar el expediente de todas formas. ¿Por qué? Porque ya se va a cerrar el plazo, tengo que cumplir con este plazo, ¿ok? Pero eso va a comprometer la integridad del proceso, ya que podría resultar en el mal uso de fondos públicos. ¿Por qué? Porque de repente esta documentación que le falta a esta familia que ha presentado sus subsidios, de repente no es, o de repente no los califica como, no los califica para entrar al subsidio. ¿Ok? Como puede que sí, pero eso Carlos no lo sabe porque no lo tiene. Y su opción número 2, que Carlos decide informar a la familia sobre los documentos faltantes y extender ligeramente el plazo para que puedan proporcionar la información necesaria. Aunque esto retrasaría el proceso, garantizaría la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. Aquí lo ideal sería que Carlos cierre el proceso como está. ¿Ok? Y esta familia ya no va a poder acceder a ese expediente, es decir, no considerar a esa familia. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir normativas, tenemos que cumplir plazos. Sin embargo, también nuestro código de ética nos hablaba de diferentes principios que estaban abocados al servidor, porque estaban abocados de que el servidor público trabaje directamente para su ciudadano, ¿no? Que el servidor público pueda obtener satisfacción del ciudadano. El código de ética, sus principios están orientados a eso. Entonces, por eso Carlos también podría tomar la opción 2 basándose o apoyándose en su código de ética. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la prevención de conflictos por interés, que esta ya va a ser nuestra última partecita. ¿Ok? Ya hemos visto hace un momento qué son los conflictos por interés. Ya hemos visto, perdón, hace un momentito qué son los conflictos por interés, ¿no? Hemos visto que es cuando yo de repente tengo algo, ¿ok? Cuando tengo algo y ese algo de repente, ese algo, o tengo una empresa o tengo por ahí, algún beneficio que yo podría obtener y que sería mucho más factible obtenerlo desde mi cargo público. ¿Ok? El conflicto de intereses es cuando yo tengo esas dos situaciones y no sé por cuál inclinarme. ¿Ok? Ese es el conflicto de interés. Ahora, ¿cómo podemos prevenir que en una institución pública haya estos conflictos de interés? Uno,
¿ok? Divulgar la divulgación de intereses, que los funcionarios públicos tienen que divulgar, es decir, hablar, mencionar sus intereses financieros que pueden estar con relaciones comerciales o cualquier otro conflicto potencial que puede incluir en el ejercicio parcial de sus funciones. Es decir, si yo voy a entrar a un cargo público y tengo una constructora, debo decir, por si acaso, yo tengo esta constructora, para que esta constructora no sea considerada en ningún proceso, ¿ok? De repente, por otro lado, yo soy alcalde y hay una licitación y veo que mi hermano se está postulando a esa licitación. Yo tendría que divulgar que mi hermano está postulando, porque mi hermano tiene derecho. Él no es servidor público, él tiene derecho. ¿Ok? Pero yo tengo que divulgar. ¿Por qué? Porque si no se puede dar el malentendido de que digan de que justo mi hermano agarró esa contratación, ¿ok? Y se puede dar el malentendido se puede dar el malentendido de que piensen de que por influencia mía, mi hermano obtuvo eso. Entonces siempre tengo que hacer la divulgación. Las normas claras. Establece tus normativas y procedimientos para identificar, declarar y gestionar conflictos de intereses y además sanciona su incumplimiento. Todos los servidores públicos que sientan que hay algún conflicto o que hay algo que pueda generar conflicto de interés, tiene que divulgarlo y si tiene dudas, tiene que hacerse asesorar. La capacitación y sensibilización brinda capacitación a tus funcionarios sobre ética, conflictos de intereses e incluso también posibles sanciones que pueden obtener si es que no realizan los procedimientos adecuados. La transparencia en la contratación y adquisiciones. Para eso también tenemos diferentes instituciones que también supervisan eso, ¿no? Que garantiza que los procesos y adquisiciones se realicen de manera totalmente transparentes, evitando favoritismos, ¿ok? Y asegurando igualdad de oportunidades para todos. Y el monitoreo y supervisión. ¿Qué me dice? Que también tengo que implementar mecanismos, ¿ok? Para que puedan monitorear y supervisar adecuadamente cada proceso, cada proceso que se dé y me pueda detectar posibles conflictos de interés y poder tomar medidas preventivas. Muchas veces el servidor público no sabe que puede estar cayendo en conflictos de intereses. Por ejemplo, yo de repente soy trabajadora. Ok, soy trabajadora del sector público y hay una convocatoria de personal y mi hija directa está postulando esa convocatoria. Ok, yo puedo decir, yo soy yo, mi hija es mi hija, no pasa nada, ok, no es así. Yo tengo que ir y comunicar que mi hija está postulando a ese puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener eso. Ahora, ¿qué pasa si yo no sabía y no lo hago? ¿Ok? Si es que yo no lo hago, simplemente la institución pública no se puede confiar de que si nadie nos ha dicho nada, todo está bien. No, ellos tienen que monitorear, supervisar, dar seguimiento. Si no lo dijo el trabajador, es responsabilidad de la empresa detectarlo. Entonces, y una vez que detectan, ¿qué es lo que hacen? Se toman rápido las medidas para que no llegue a problemas mayores. El comité de ética y asesoramiento. Establece comités de ética que puedan asesorar a tus servidores públicos, a que ellos puedan identificar si están cayendo en algún conflicto de interés. Por ejemplo, ¿ok? Me enamoré de mi compañero de trabajo, ¿ok? Nos enamoramos con mi compañero de trabajo y hemos decidido entablar una relación y trabajamos en la misma área. ¿Okay? Dentro de la misma área trabajamos juntos y hemos decidido entablar una relación. ¿Eso es un conflicto de intereses? Sí. ¿Por qué? Porque estoy mezclando mi función pública con mi vida amorosa, mi vida personal dentro de mi institución. Por lo tanto, yo también, en este caso, yo tendría que ir de repente a algún comité de ética y preguntar de que si en estos casos es necesario que yo haga declaración o divulgación de intereses, a lo que ellos me van a decir sí y me van a hacer llenar mi formato, tanto a mí como a mi pareja, ok, de la declaración de intereses por haber iniciado esta relación en este caso, ¿no? Y la rendición de cuentas. Fomenta una cultura de rendición de cuentas donde todos sean responsables de sus acciones y decisiones y rindan cuentas tanto de su trabajo, de los procesos que realizan a la ciudadanía como a otras entidades pertinentes. Y vamos a ver nuestro último ejemplito
es un caso práctico sobre los conflictos de intereses. Y nos dice, un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras públicas tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. Mire, justo habíamos mencionado un caso similar, ¿no? Este es un funcionario y él está encargado de evaluar las propuestas que traen empresas privadas para poder agarrar un contrato con esta entidad pública. Y precisamente él tiene conexiones familiares con una de estas empresas que está postulando. Declaración de intereses. El funcionario tiene la obligación de declarar públicamente su relación familiar con la empresa licitadora para evitar cualquier conflicto de interés. Segundo, abstención y transparencia. Dado que él tiene una relación directa tiene una relación directa con una de las empresas postulantes, él debe abstenerse de participar en este proceso de evaluación. ¿Ok? Y dar un paso al costado y que otro funcionario ingrese, o si no, de lo recomendable es que todo el equipo que trabaja en este caso, no dice el nombre, ¿no? Pero en este caso, que todo el equipo de este funcionario sea separado de este caso y traer un nuevo equipo, o también reemplazar solamente este funcionario. Y la supervisión y seguimiento. Ahora, hasta ahí, mi funcionario ya cumplió con su labor, él ya no tiene nada que ver en adelante, con él ya no es. Ahora la supervisión y seguimiento le toca a la empresa. La institución va a tener que hacer el seguimiento y detectar si es que de repente ese conflicto de intereses que hubo con este funcionario está generando alguna dificultad, algún problema, o si de repente, o que todo se está llevando de manera adecuada, pero ya la institución se tiene que encargar de ello. El resultado que se espera. Al seguir estas prácticas, se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. Si yo no lo divulgo y gana esa empresa de mis familiares, corro el riesgo de que puedan pensar que es favoritismo, de que puedan pensar de que hubo una imparcialidad. ¿Y quiénes serían los afectados? Ambos, la empresa de mi familia, porque ellos serían retirados de esta obra inmediatamente y yo tendría que llevar un proceso. ¿Ok? Además, se fortalece la confianza en la gestión pública al demostrar que se toman medidas concretas para prevenir y abordar posibles conflictos de interés. Por lo tanto, eso va a ser importante. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado en nuestra sesión del día de hoy. Felicitarlos por haber culminado exitosamente su curso y también deseándoles un fin de semana productivo, que sea de descanso, ya lo que queda, ¿no? Que sea de descanso para todos ustedes. Y esperando poder vernos en otra oportunidad. Quedo muy agradecida con todos ustedes.